Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio Pureza de María CID de Valencia, con Invictus Lego, un equipo de 8 alumnos expertos en robótica y representantes en España en el Torneo Mundial de Robótica Asia Pacific Open, para el cual están organizando una campaña de crowdfunding. Primero, ¿podrías introducir a tus compañeros? Sí, yo soy Miguel, él es Sergio, él Juan y él Álvaro. Primero de todo, ¿nos podéis explicar más o menos en qué consiste este torneo en el que participáis? Sí, la First Lego League es un torneo de ámbito internacional en el que participan jóvenes de entre 10 y 16 años e intenta fomentar la ciencia y la tecnología en los más jóvenes. Entonces, cada equipo tiene que desarrollar un proyecto científico y diseñar y programar un robot que es todo con piezas Lego. Y entonces el proyecto científico cada año te da una temática y este año trataría sobre los animales. Entonces nosotros hemos decidido tratar las abejas. Como has dicho tú, sabemos que parte de vuestra participación se basa en el estudio de las abejas y su descenso en España, lo cual consiste en un gran problema. ¿Cómo se os ocurrió tratar este problema y cómo pensáis darle una solución? Sí, porque nosotros estuvimos investigando sobre cuáles eran los animales que se encontraban en peligro de extinción y nos dimos cuenta de que las abejas, bueno, la población de abejas estaba descendiendo notablemente. Y por este motivo encontramos una frase de Einstein que decía que si las abejas se extinguiesen, el mundo se acabaría en 4 años. Y por eso decidimos ponernos a trabajar en ellas. Vale, ¿y cómo surgió la idea de participar en este torneo? Bueno, el colegio lleva participando varios años, entonces le propusieron al colegio participar hará 6 años. Y el colegio, al ver que era muy interesante y que podía fomentar la tecnología y todo esto en nosotros, decidió comenzar a participar. ¿Y desde un primer instante pensabais que ibais a poder llegar tan lejos como habéis hecho? Es que algunos de los miembros del equipo ya llevamos participando un par de años y nuestra meta era conseguir llegar a la fase nacional. ¿Y cómo ha sido vuestra impresión al ver la repercusión en todos los medios, al saber que vais a representar a España? Al principio no conseguimos que muchos medios de información, de comunicación, nos fomentaran, pero poco a poco nos dimos cuenta que un montón de medios empezaron a contar lo que nosotros habíamos logrado. Y para haber ganado este equipo sois muy jóvenes, rondáis entre los 14, 16 años más o menos, pero ¿ha supuesto algún problema el hecho de ser tan jóvenes en este concurso? A ver, hay veces que ves que hay cosas que son un poco difíciles de conseguir, pero si te esfuerzas, poco a poco ves que las cosas van saliendo y al fin lo consigues. Y necesitáis 40.000 euros para poder viajar a Sydney y poder debutar en la gran final. ¿Y creéis que esto supone una gran barrera a la hora de participar o tenéis ya algún patrocinador que pueda facilitar esta financiación? Sí, ya tenemos algunos patrocinadores, porque, por ejemplo, tenemos un centro de formación que se llama Capitol y gracias a ella ya nos vemos un poco más cerca, pero es una barrera, bueno, la barrera económica es bastante difícil de superar, ya que no es tan fácil conseguir los patrocinadores. Y desde aquí os gustaría mandar un mensaje a los jóvenes de nuestra edad respecto a la ciencia y la tecnología que se lancen a intentarlo. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que lo más importante es nunca dejar de trabajar y siempre intentar superarse, porque hay cosas que puedes decir, es que yo con mi edad no es imposible que consiga esto, pero si te esfuerzas de verdad que todo se puede conseguir. ¿Y qué le diríais al público para que apostase por vosotros? Bueno, que a nosotros nos gustaría llegar a Sydney para poder representar a nuestro país y esperamos que con la ayuda de todo el mundo lo podamos conseguir, ya que es uno de nuestros sueños. A continuación nos van a explicar en qué consiste este proyecto. Bueno, nosotros hemos decidido hacer un sistema modular para las colmenas y entonces hemos creado diferentes módulos que solucionan los principales problemas que tienen las abejas hoy en día. En primer lugar, tenemos este módulo que es un módulo refrigerador.
todos los módulos los hemos hecho con impresión 3D y entonces este módulo lleva un sensor de temperatura que cuando detecta que la temperatura de la colmena supera la temperatura que pueden soportar las abejas, como estas tienen que hacer un esfuerzo muy excesivo para poder reducir la temperatura, nosotros hemos creado este. Y consiste en la utilización de un sensor de temperatura que cuando detecta que la temperatura es mayor, activa los 4 ventiladores, 2 extraen aire y 2 introducen. Entonces con esto conseguimos crear una corriente de aire que consigue solucionar este problema. Entonces nosotros situamos el módulo en la parte superior de la colmena, ya que el aire caliente siempre tiende a subir hacia arriba. Entonces nosotros lo que hemos creado son estos adaptadores que supondrían muy poco coste para el apicultor, ya que simplemente cuestan €1 y los apicultores, al tener tantas colmenas, no se pueden gastar demasiado dinero y por eso lo hemos decidido hacer modular. Entonces lleva estas tapas que servirían para tapar los agujeros mientras el módulo no está puesto, ya que así las abejas no taparían los agujeros. Y este módulo se conectaría con esos adaptadores a la colmena. Introducirías el sensor de temperatura por dentro de la colmena y luego engancharías los diferentes adaptadores a ella. Y entonces tú podrías ir cambiando el módulo de una colmena a otra. Cuando se acabara el proceso en esta, tú podrías cogerlo y llevarlo a otra. En segundo lugar tenemos un sistema de piqueras, porque nos hemos fijado en problemas como la entrada de las avispas a la colmena, ya que son muy peligrosas para las abejas, y un ácaro-parásito que se llama varroa, que se adhiere al cuerpo de la abeja y se come toda su sangre, que se llama hemolinfa. Se colocaría así y lleva un cepillo intercambiable aquí para cuando pasen las abejas, pues arrastrar con él a la varroa. Y está hecho de un material elástico llamado Filaflex. Bueno, también nos hemos fijado en problemas secundarios como la entrada de las hormigas en las colmenas, las cuales entran y arrasan con todos los recursos de las abejas. Así que esto lo solucionamos con este sistema de patas en el que irían engrasados por esta parte para evitar el ascenso de las hormigas a las colmenas. Y irían situadas en esta parte, o sea, encima de lo que es el aparato. Sí, y también hemos reducido en la piquera la entrada a 7 milímetros y de esta forma evitamos que las avispas puedan entrar. Y esto sería todo. Pues muchas gracias. De nada.